Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hoy vamos a agregar el libro de una pensadora argentina, ¿cierto? Cierto, sí, una investigadora, ensayista, investigadora, eh, que se desempeña hace años, que investiga hace años en Alemania. Ahora me parece que está dictando clases e investigando en la Universidad Humboldt de Berlín, pero es una figura, yo diría, muy destacada del panorama del pensamiento judío contemporáneo, que, bueno, optó por residir hace años y tener como su centro de docencia e investigación Alemania. Creo que ella, su tesis fue en Düsseldorf y hace tiempo entonces publica, edita, investiga en Alemania y como lo nuestro es una biblioteca, vamos a colocar entonces, lo primero es este rito compartido de colocar el libro de Liliana Ruth Feuerstein, ese es su nombre, el libro, el objeto, el artefacto que vamos a colocar ahora en la biblioteca, es un libro que lleva por título Habitar la letra, y como subtítulo Judaísmo, Escritura y Transmisión. Como siempre hacemos, vamos a hablar un poquito del libro como objeto. El libro fue editado en el año 2011 en Buenos Aires. La editorial es Acervo Cultural Editores. Y el libro, ¿por qué lo colocamos en el anaquel de nuestra biblioteca imaginaria, pero no menos real, que estamos constituyendo cada semana colocando en ella un texto? Colocamos este texto porque el libro al que estamos haciendo referencia, al que hoy estamos dedicando el programa, tiene aportes únicos y singulares en la discusión, en la agenda actual de el pensamiento judío contemporáneo. El texto es un texto que es tanto erudito como muy amigable en la lectura. Es un texto hospitalario, es un texto amigable, pero que no renuncia, sino todo lo contrario, a la erudición. Es decir, que uno puede leer el texto sin necesidad de tener un background, un fondo de lecturas particulares, y sin embargo, también para aquellos que están interesados en la bibliografía, que están interesados en el repertorio bibliográfico particular, tiene notas al pie extensas que precisamente funcionan como una gentileza para el lector curioso. Y hablando de notas al pie, el libro está dividido básicamente en tres secciones, en tres grandes áreas. La primera es muy interesante porque precisamente explota de manera muy creativa la idea de notas al pie y va desplegando esta idea de notas al pie que existen generalmente en las buenas ediciones como una característica distintiva del acto interpretativo judío o de la lectura judía. Entonces, al tema ya conocido y frecuentado del Perush, del comentario como un sesgo clásico de la lectura judía, ¿no? El comentario y también la traducción, ¿no? Como dos instancias que
que caracterizan a la lectura judía, Liliana Feierstein agrega, y esto sí es muy original y es un hallazgo, la idea de la nota al pie. Incluso ella aporta la mención de Michael Bernes, un erudito filólogo alemán que precisamente judío, después tuvo como una suerte de conversión, pero él aporta uno de los primeros estudios en el canon occidental sobre la nota al pie. Por eso la autora, de una manera cáustica, hilarante, graciosa, define su propia perspectiva como una patología, haciendo un juego de palabras con la idea de nota al pie. Y también, y acá pone en juego su erudición, Liliana Feierstein, va jugando con algunos textos del poeta Heine alemán, en que se refiere al judaísmo como el callo en el pie de la tradición alemana, y también incluso referencias a un muy importante historiador de los conceptos y de la cultura americano, Sander Hillman, que ha dedicado varios estudios a mostrar cómo la idea del pie, el pie plano, la deformación en el pie, el caminar de manera díscola, extraña, era una característica atribuida por los cristianos y por el poder en términos generales a los judíos, y una fuente de estigmatización. Luego también esta primera parte hay unas referencias muy interesantes a la idea de frontera. La idea de frontera como separación, pero también como unión dentro del pensamiento judío. Hay también una reflexión muy interesante sobre la idea de resto, Yerita Pleitano, el resto, los que quedan, la sobrevivencia y los ecos bíblicos de esta noción. Y finalmente en esta primera sección también hay un trabajo muy interesante sobre el Quijote, la figura del Quijote en la tradición judía, ¿no? Desde Pinje Katz, en la tradición del Yiddish, hasta varias apropiaciones, relecturas de la figura del Quijote. Luego hay una segunda sección. Ya vimos que la primera igual es muy rica en categorías. Hay una segunda sección que refiere a la cesura, digamos, la grieta de la Shoah en el pensamiento judío, y sobre todo está dedicado a el tema de la resistencia cultural, diría yo, para ponerlo en una frase. Ahí entra el tema de las bibliotecas judías, ya que estamos en un programa que se llama el Anaquel, y estamos construyendo un anaquel de libros judíos fundamentales, de pensamiento judío. Bueno, aquí directamente hay una historia de las bibliotecas judías y la resistencia judía a través de este patrimonio inteligible. Y hay interesantes, muy interesantes e iluminadoras reflexiones sobre la venganza, ¿no? Hay algunas menciones a Abba Kovner y el grupo DIN, y entonces la autora reflexiona por qué no se llevaron a cabo, la legitimidad o no de la venganza. Y luego hay un capítulo muy interesante sobre el tema del robo, la restitución, podríamos decir la expoliación de libros y de objetos durante la Shoah, pero donde la autora aprovecha para coserlo, digamos, como una muy buena tarea de un trabajo fino de orfebrería,
unirlo al tema de las ideas talmúdicas sobre el robo, la restitución de un objeto si uno lo encuentra. Es muy hermoso esa parte. Y finalmente, Jorge, la tercera sección, está dedicada a un poco, es una sección, digamos, de justicia, a reponer, de alguna manera, a redimir, ¿no? Por la tradición judía, donde uno recuerda cosas perdidas, las redime, ¿no? Las tradiciones de las publicaciones judías, sobre todo en Argentina, sobre todo provenientes de la inmigración judía europea, y por supuesto allí aparece, bueno, Judaica de Salomón Resnick, revistas culturales de la década del 40, desde el 20 al 40, llegando al 50, por supuesto, y algunas se extendieron más, como Dabar de la Sociedad Hebraica Argentina, pero la revista, por ejemplo, Babel de Glusberg, la revista Judaica de Salomón Resnick, y nuestra biblioteca, que es sobre todo una biblioteca de pensamiento judío, la revista Dav, que aparecía en idioma yiddish, pero dedicada totalmente a la filosofía judía y al pensamiento judío, en donde el director Suskovich, Salomón, dedicó un número entero, por ejemplo, a Einstein, otro a Moses Mendelssohn, otro a Ernst Cassirer. Es decir, entonces yo diría que es un libro que, por una parte, no solo es un libro amigable de leer y al mismo tiempo erudito, dos cuestiones que no siempre se encuentran juntas, y al mismo tiempo es un acto de justicia en sí mismo, porque restituye y redime estos objetos a veces olvidados, digamos, otorgándoles nuevamente vida. Así que la recomendación, para quienes puedan conseguirlo, yo creo que en Hispanoamérica y en España se consigue este libro, Habitar la letra, de Liliana Feierstein. Pues realmente un descubrimiento para añadir a esta biblioteca, especialmente para aquellos que no conocen el trabajo de Feierstein, o que justamente, digamos, fuera del ámbito de Argentina es menos conocida. Pues sí, aquí tienen la posibilidad de adentrarse en un terreno muy original, tal como lo describes. No sé si quieres agregar algo más, Pablo. Del libro está la recomendación calurosa. Quizás también sobre el libro me queda para decir que hay unas referencias muy interesantes que en general no aparecen en otros textos, por lo menos en español, sobre el humor en el filósofo Hermann Cohen, y quizás agregar que hay una muy interesante lectura de la película de Benigni, La vida es bella, y aquella maravillosa de Radu Mihailanu, El tren de la vida, ¿no? Hay una lectura muy, muy aguda, muy en consonancia con la figura del humor, y la posibilidad, también en el texto, no lo dije ya que me dices que hay una posibilidad de decir algo más, sobre todo en la primera parte hay una idea muy interesante de cómo este modo de las notas al pie, de los márgenes, del rodeo, desbarata las lógicas totalitarias. Pues nada, con estas recomendaciones seguramente habrá muchos que estén interesados en conseguir este libro, en leerlo. Muchas gracias por habernos acercado y descubierto este tesorito que vamos a cuidar, y los que puedan agregarlo a su propia estantería. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Un gran abrazo, Jorge.